Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y vamos a empezar a hablar en esta sesión, quizás la que sigue, sobre autómatas celulares, modelos epidemiológicos en autómatas celulares. Hay que hacer una breve introducción de qué cosa estamos hablando. Vamos a revisar eh, un ejemplo clásico de un autómata, de un modelo en autómatas celulares, y luego nos vamos a ir hacia una de las aplicaciones. La idea principal de cómo se construye el modelo que vamos a estar revisando el día de hoy es pensar en la epidemia, y ya medio habíamos platicado de esto, como un sistema excitable. Pues habrá que hablar también sobre, brevemente, ¿no?, sobre excitabilidad, qué queremos decir con excitabilidad, y este para qué vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar es del autómata de Greenberg-Hastings. Hablaremos también brevemente sobre el ejemplo del juego de la vida, que es un modelo en autómatas celulares que tiene cosas prendidas y apagadas. Ahora, eso no lo vamos a hacer nada más por curiosidad académica, ¿no? Sino, no sé si nos va a dar tiempo esta sesión, pero en la siguiente sesión vamos a ver varios ejemplos de sistemas tipo SIR, SIR, y los que no generan resistencia contra patógenos, montados en una dinámica parecida al juego de la vida, o a otro autómata que se conoce como el juego de la mayoría. Entonces, más o menos hacia allá vamos. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar autómatas celulares? ¿Por qué no seguimos estudiando ecuaciones diferenciales? ¿Por qué no le montamos a nuestros modelos en redes ecuaciones diferenciales? Que digo, se puede hacer dinámicas sobre los nodos y demás, ¿no? ¿Por qué irnos hacia autómatas celulares? La cuestión acá es que estamos persiguiendo la espacialidad en los modelos epidemiológicos. Ya vimos, todo lo que podríamos hacer si consideramos que pues la gente está ahí metida en algún medio y que en algún momento tienen un encuentro, un contacto efectivo, le habíamos llamado, y ese contacto efectivo lo modelamos de alguna forma, ¿no? Puede ser de la forma más pueril, como la dirección de masas, o con alguna distribución, o con una variable aleatoria que simule tiempos de encuentro, ¿no? Siempre podemos modelar directamente la relación con una red, y pues las formas de construir esa red de relaciones, red de contactos efectivos, pues depende de la situación, ¿no? Depende del contexto, pero nada de eso nos da información espacial. ¿Y por qué diantres nos tendría que importar la espacialidad, ¿no? Finalmente, la movilidad, pensando en que esto se transmite ya sea de persona a persona o de vector a persona, persona, vector, persona, ¿no? O individuo, vector, individuo, o individuo a individuo. La movilidad de esos individuos es la que de alguna forma está determinando, quieren en última instancia, pero está determinando la extensión, ¿no?, de la epidemia. Es decir, si tratamos de modelar una situación real, por ejemplo, en una enfermedad de transmisión directa,
de contacto, digamos, como la gripa, ¿no? De un contacto que es el contacto con la saliva que deja alguien al hablar o al toser o lo que sea, ¿no? O al cantar o al gritar. Y que el contacto cercano, en el sentido de que es difícil evitar andarse, estar en contacto con esas partículas de saliva, o sea, siendo ese el mecanismo de transmisión directa, no siempre estamos en contacto con las mismas personas, aunque con aquellas personas con las que estamos más frecuentemente en contacto son las que están en más peligro. Eso no significa que otras personas no se van a infectar eventualmente, aunque tengan con nosotros un contacto casual, ¿no? En el autobús, en la calle, ¿no? En alguna oficina cuando se hacen los trámites, etcétera, en el banco, ¿no? Un contacto que no es frecuente y que hay una probabilidad que no es cero, es pequeña pero no es cero, de infectarse en ese contacto, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde llevamos el patógeno si estamos infectados? No se queda nada más en nuestra red de contactos frecuentes, ¿no? Nos la llevamos con nosotros. Las personas moviéndose son las que producen estas oleadas de infección, de nuevos casos, ¿no? De emergencia de nuevos casos. Entonces nos interesa cómo se mueven los individuos, o en el caso del dengue nos interesa cómo se mueven los mosquitos. El dengue es un caso interesante porque aunque las medidas que se toman generalmente son que no tengas criaderos en tu casa, la mayoría de las personas no se infecta en casa, se infecta en viajes cortos, porque en las carreteras hay criaderos de mosquitos. Entonces ahí es donde uno recoge al mosquito, bueno, uno se expone al mosquito, y entonces la movilidad interesa. Ahora, cuando, y otra vez regresamos a la metáfora del martillo, cuando a los matemáticos nos dicen queremos estudiar patrones patrones espaciales, ¿no? Signos de movilidad, pues uno siempre está tentado a decir, pues usa ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Allí podemos variar el tiempo y el espacio. Ajá, ¿no? Y entonces estamos, se piensan como en dos alternativas, ¿no? Pues agárrate piensa que el bicho se está difundiendo entre personas muy cercanas, ¿no? O piensa que está habiendo una especie de reacción, ¿no? O sea, las personas son como moléculas que están chocando entre sí, que se mueven de alguna forma y que transmiten algo, ¿no? Entonces son modelos difusivos. Para alguna densidad crítica podemos tener frentes de onda, ¿no? Y lo que sea, ¿no? Ajá. Pero las personas no se mueven aleatoriamente, los individuos no se mueven aleatoriamente, siguen rutas. Las personas tienen costumbres.
y tienen rutina. Entonces se mueven casi siempre por los mismos lugares, casi siempre eligen rutas que optimicen algo, ¿no? Que optimicen tiempos, que optimicen densidades de personas, ¿no? Costos, ¿no? La gente así elige su ruta, ¿no? Me voy por donde sea más rápido, me voy por donde haya menos personas, me voy. Eso no es aleatorio. Entonces no son los caminantes aleatorios, primer problema. Segundo problema, la densidad de personas que tendríamos que considerar para que funcionara correctamente un modelo de ecuaciones en derivadas parciales, pues es muy grande. Y muchas veces nos interesa el efecto en comunidades pequeñas, o el efecto que pueden tener varias comunidades pequeñas en una ciudad grande. Entonces, es un enfoque interesante, es un enfoque que tiene muchas matemáticas bonitas, que no son sencillas, que tienen un montón de problemas abiertos, pero es un enfoque que no nos sirve. Es un hermoso martillo que no nos sirve para arreglar el problema que estamos teniendo, ¿no? Entonces hay que voltear a ver otras formas de ganar espacialidad. Y el primer paso que vamos a dar es estudiar autómata celular. Es otra forma de estudiar fenómenos difusivos y sistemas excitables. Entonces vámonos unos momentos al pizarrón y vamos a platicar algunas cosas en general de autómatas celulares. Vamos a presentar rápidamente las reglas del autómata de Greenberg-Hastings y veremos un ejemplo o dos de cómo implementar esto, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón electrónico y continuamos. Ok. Entonces vamos a empezar a ver algo de autómatas o de modelos en autómata celular. En general vamos a considerar que autómatas celulares consisten de dos elementos principales, ¿no? Un conjunto de células y un conjunto de reglas locales, y las celdas tienen un conjunto de estados o variables de estado, ¿no? Ahora, estas celdas, ¿qué cosas son, no? Pues podemos pensar en esto como una matriz o como una retícula, que puede ser una retícula plana o una retícula n-dimensional, ¿no? Esa parte no está limitada en dimensión, ¿no? Pero entonces podemos pensar en que podemos poner una cosa de este estilo, ¿no? Una cuadrícula o una retícula hexagonal o triangular o como sea, ¿no? Y entonces el otro elemento que va a determinar la retícula pues son las vecindades, ¿no? Pues tenemos un contexto que son las vecindades, tenemos una dinámica dada por reglas locales, ustedes van a ser las transiciones de estado.
y las celdas, que son los elementos individuales, ¿no? Entonces, una celda tiene su contexto local, que son sus vecinos, que ahorita hablamos un poco de sus vecinos, y lo que tenemos es que esta celda la describimos, ¿no? Digamos que esta es la celda I está descrita con ciertas variables de estado, ¿no? Que pueden ser, no sé, un vector o una sola variable, ¿no? De 1, de 2, de 0. Entonces, ¿qué pueden ser esas variables de estado? Pues puede ser cualquier cosa, ¿no? La podemos mapear con números y demás, ¿no? En general se trata de que sean sencillos, ¿no? Entonces, en los ejemplos que vamos a ver, la variable de estado es un único número y representa prendido o apagado u otro, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Pero lo más sencillo es decir, pues esto puede estar en estado activo o inactivo, ¿no? Entonces, en general, en los ejemplos que vamos a ver, tenemos siempre un estado quiescente en espera de que algo le ocurra, y ese lo vamos a relacionar con el valor 0, y un estado activo que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Prendido, apagado, negro, blanco, azul, rojo, etcétera, ¿no? Cuando tenemos dos estados, pues vamos a decir que es un autómata binario, ¿no? Ahora, el conjunto de estados, de posibles estados, es en general finito, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer las reglas locales? Pues vamos a describir una función f que se aplica a una celda en cierto tiempo, ¿no? Y esa función lo que nos va a decir es cómo va a ser el estado de la celda I en el tiempo t. ¿Y eso de qué va a depender? Pues va a depender de los estados que tenía la I en el tiempo anterior, ¿no? Entonces, y no nada más del estado propio, sino del estado de los vecinos. Entonces, si le llamamos BI a la vecindad de la celda I, es decir, a estas lucecitas tachecitas, o puede extenderse hasta acá, esa es la BI. Pues tienen su propia función, ¿no? Las J en la BI y BJ en el tiempo anterior. En general, cuando lo podemos describir como una suma de los estados, que podría ser un promedio o cualquier otra cosa, vamos a llamar a este tipo de autómata totalista, ¿no? Entonces hay distintos tipos de reglas que podemos utilizar. Un ejemplo clásico es el juego de la vida. Este es de John Conway. Aunque John Conway no le llamó el juego de la vida, sino se me olvida el nombre de este otro hombre que
hizo mucha divulgación matemática. Él fue el que en una publicación de Science le llamó el juego de la vida, ¿no? La idea es, tenemos una... Ah, bueno, esperen. Antes de hablar del juego de la vida, tenemos que hablar del tipo de vecindad, ¿no? Ya hablamos de reglas totalistas y otros, ¿no? Vamos a ver de todas formas, por ejemplo. Si nuestra retícula, como las que vamos a ver, son cuadradas, tenemos dos tipos de vecindad que se consideran, ¿no? La vecindad que es nada más arriba, abajo y a los lados, es la de Neumann. Y la que tiene los vecinos en las esquinas, que es la de Moore. Entonces tenemos dos tipos de vecindad, la vecindad de Neumann y la vecindad de Moore. Y no nada más eso, porque si tenemos una retícula, en la implementación, digamos, teóricamente podemos tener una retícula infinita, ¿no? Entonces, pero en la implementación no son infinitos. También podríamos tener una cosa finita, ¿no? Entonces, ¿cómo son, digamos, ya sea en la implementación o en el modelo, si tenemos aquí fronteras, pues cómo son las condiciones de las celdas en la frontera? Es decir, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, estas que no están en la frontera, está muy claro determinada la vecindad, determinado el tipo de vecindad, quiénes son sus vecinos, pero estas de aquí no. Si nuestra retícula termina o tiene su frontera de este lado, pues no sabemos quiénes son sus vecinos, y ahí hay distintas formas de determinar esos vecinos, ¿no? Entonces, una opción que a mí me gusta, pero que a veces podemos pensar que genera algún tipo de artefacto, es la de un toro plano o un cilindro plano, que son las fronteras periódicas. Es decir, aquí vamos a pensar que esto vive en un toro, es decir, que esta frontera se identifica con esta frontera en esta dirección, ¿no? Y esta frontera se va a identificar con esta frontera en esta dirección. Y así, por ejemplo, este cuate de aquí, que lo vamos a pintar con un punto gordo, tiene de vecinos a este, a este, a este, pero este punto de acá es este de acá. No, perdón, este de acá es este de acá, ¿no? Entonces, ¿quién está arriba? Este, y en la esquina este, me faltan, creo que me faltan estos, ¿no? Ahí están sus vecinos, ¿no? Esa es la vecindad en un toro plano en fronteras periódicas. Otra forma es la de frontera finita, que no consideremos que se continúan, esto es simplemente una región del plano. Y en la frontera finita pues hay dos opciones, o la frontera fija, en la que las celdas en la frontera no cambian nunca de estado, o y en general están quiescentes, ¿no? O bien la frontera con condiciones especiales, ¿no?
le tenemos que dar otra regla distinta a las fronteras, ¿no? Pero son al menos esos tres tipos. Ok, ahora sí, vamos a describir el juego de la vida. Entonces, el juego de la vida es un modelo. Vamos a usar acá una retícula cuadrada. Con frontera periódica, va a ser un autómata binario y con vecindad común, ¿no? Es que estamos diciendo, tenemos una retícula así, quién sabe qué tan grande, pero es finita, y esta de aquí la vamos a pegar con este de aquí, y esta de aquí la pegamos con este de aquí, ¿no? Y la vecindad, por ejemplo, de esta, que son las 8 celdas que la rodean, ¿no? Entonces, aquí. ¿Y quiénes son los posibles estados? El 0, que es quiescente, y el 1, que es activo. El 0, que es no vivo, y el 1, que es vivo, ¿no? ¿Cómo va a ser la regla? ¿No? Entonces, la idea es que si el estado, llamémosle x, t, y, ¿no? El estado de o STI, STI, ¿no? El estado de la celda I al tiempo t es, vamos a escribirlo como, ¿no? S en el t menos, en el t más 1 de la I es que 1 se va a activar si S y T es 0 y hay 3 vecinos activos. Va a ser 0 si S y T es igual a 1 y hay más de 4 vecinos activos. Y se va a quedar como 0 si S y T es igual a 0 y hay no, incluso si es 1, ¿no? Y hay menos de 3. Entonces la idea es que si esto le llamamos, si al estado le llamamos vivo o no vivo, o prendido o no prendido, la celda se va a prender si tiene al menos 3 vecinos que se prenden, pero si son más de 4, entonces se apaga, ¿no? Hay un fenómeno ahí como de evitar la muchedumbre, ¿no? Y si está prendido, pero tiene pocos vecinos prendidos, se va a apagar, ¿no? Entonces también, si lo pensamos como vida y muerte,
este, si se engenta se muere, y si se siente muy solo se muere, ¿no? Pues son pocas las condiciones que lo mantienen vivo. Bueno, ese es un ejemplo. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso. El otro ejemplo es la regla de la votación. O de la mayoría. Igual es un autómata binario en una retícula cuadrada con fronteras en el toro plano. Y la regla, ¿no? El estado de la celda I al tiempo t más 1 va a ser, va a cambiar, ¿no? Va a ser 1 si S I de t era 0 y la mayoría, ¿no? de los vecinos tiene estado 1. La suma de los j vecinos del estado j en el t es mayor que 0. No, es mayor que, ¿cuántos vecinos tiene? Tiene 8 vecinos. Entonces, si la suma es mayor que 4, cambia de 0 a 1, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si cambia a 0, si SI T es 1 y la suma de las jotas en la vecindad de la I es menor 4. Menor igual que 4. Es decir, la mayoría están apagadas y entonces se apaga. Entonces también vamos a ver una implementación de esta regla de la mayoría, o de modelos de votación le llaman, ¿no? Porque si consideramos que toman una decisión entre dos bandos, la decisión la toman de acuerdo a cuántos vecinos tienen perdidos o apagados. Ahora, en las implementaciones que vamos a ver, las condiciones iniciales, porque esa es la parte interesante, vamos a partir de una configuración inicial donde tenemos una cantidad de celdas prendidas y el resto quiescente. Y a partir de eso empezamos a correr las reglas y vemos qué pasa. Ahorita comentamos un poco de eso, ¿no? Pero ¿cómo damos esas condiciones iniciales, ¿no? En las implementaciones que vamos a ver, vamos a darlas de forma pseudo aleatoria, ¿no? Pues, pseudo aleatoriamente vamos a elegir una proporción de celdas activas y le damos la regla, ¿no? Entonces, ¿qué otra forma habría de hacer eso? Pues podemos escoger, si fuera un autómata pequeñito, podemos escoger distintos tipos de configuración, contar todas las posibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, es medio complicado, pero bueno, es una forma de hacer. Entonces vamos a ver unos ejemplos de implementación de estos autómatas en Python. Quizás la siguiente ocasión veamos una implementación en NetLogo, pero hoy vamos a ver
en Python, al menos el juego de la vida y la regla de la mayoría. Entonces, vámonos al Jupyter. Tenemos acá la colección de programas de ejemplos del Sayama. Entonces aquí él tiene ya implementado el juego de la vida y entonces ¿qué es lo que inicializa primero? Bueno, veamos antes que el juego de la vida, el de la mayoría, que es un poquito más sencillo de ver algunas cosas. Lo primero que hace es definir el tamaño de la retícula, ¿no? Aquí van a ser 100% y luego dice, pues el número de estados es 2 y el radio de la vecindad va a ser 1, ¿no? Porque aquí también puede variar hasta dónde es el radio de influencia, ¿no? Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Los programas del Sayama tienen 3 funciones, generalmente es la inicialización, son las condiciones iniciales, observe, que es lo que va reportando, y el update, que es la dinámica. Entonces, ¿cómo inicializa? Pues va a dar una variable de tiempo para irla reportando, y va a construir 2 matrices, una que se llama config y otra que se llama next config. Esas matrices las va a dibujar con Matplotlib o sea, en una ventanita de Matplotlib para cada paso de tiempo, y las va a dibujar utilizando una función que se llama imshow, que lo que va a hacer es darle un color al estado de la celda, ¿no? Entonces, y cada celda pues corresponde con una entrada de la matriz. Entonces, config, ¿quién va a ser? Va a ser una matriz de ceros, del tamaño del espacio que le estamos pidiendo, ¿no? Luego se va a recorrer esa matriz. ¿Cómo la vamos a inicializar? Recorremos a lo ancho y a lo largo, es decir, para cada i, para cada j del elemento ijésimo de la matriz. El elemento ijésimo de la matriz va a ser un aleatorio del número de estados. En este caso el número de estados es 2 y entonces solo va a elegir 0 o 1, ¿no? Es un aleatorio menor que 2, ¿no? Y next config va a ser una copia de la matriz original, ¿no? De una matriz de 0. Esa va a ser la inicializada. Entonces la idea va a ser, se actualiza esta matriz config, se copia en esta otra matriz next config y luego se vuelve a iterar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estar observando? Pues con imshow vamos a dibujar la matriz config, con algún tipo de mapa de color, ¿no? Puede ser binario, o en este caso es winter, me parece que son como azules y grises. Y la dinámica, ¿qué es lo que va a hacer? Se le da un tiempo más 1, ¿no? El tiempo avanza 1, luego se recorre la matriz config, ¿no? Y se dice el estado de la XY, ¿no? Que es la ijésima entrada de la matriz config, es justamente eso, ¿no? Luego se cuenta.
0 por el número de estados. Y lo que se va a hacer es que a esa cuenta se le va a sumar 1 por cada uno de los vecinos, por cada una de las de los estados de los vecinos, ¿no? Esto moduló la altura y el ancho, ¿no? Para que no se esté permanentemente recorriendo. Luego se toma el máximo de esas cuentas y se va a elegir uno de esos para hacer el siguiente estado, ¿no? Eso va a garantizar que estamos eligiendo el estado de la mayoría. Entonces vamos a abrir una terminal y vamos a ver cómo se ve esta implementación. Entonces ahí tenemos color verde y color azul, ¿no? Son las dos opciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se van a ir separando como en estos islotes de los que decidieron una cosa y los que decidieron otra, ¿no? Es lo único que va a pasar. Ahora, si a esta regla de la mayoría la modificamos y le decimos, pues no son solo dos opciones, son tres. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se imaginan que va a pasar? No lo guardo. A ver si deberían aparecer tres tonitos de azul, ¿no? No estoy seguro si se distinguen bien. Ahí están, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar? Se separan los tres estados. Y ahí queda, ¿no? ¿Qué más le podemos cambiar a esto? Pues una es el tamaño del radio de influencia, ¿no? Pues digamos que esto influye hasta en dos vecinos, ¿no? Hacia dos vecinos, ¿no? Entonces, si aumentamos el radio de influencia de las mayorías, hay allí sí una opinión que siempre queda minoritaria y empieza a cambiar, ¿no? Y la idea acá es que mientras más aumente el radio de influencia, va a cambiar de tal forma que va a tender hacia el comportamiento de un binario de solo dos opciones, ¿no? Ok. Entonces, nomás como ejemplo, ¿no? Vamos a regresarlo como estaba. 2. Y vamos a ver el juego de la vida.
Entonces el juego de la vida igual se inicializa casi de la misma forma, ¿no? Pero aquí sí le vamos a dar una probabilidad es una de 50 por 50 y la probabilidad de inicio es 0.1, es decir, 10% de las celdas van a estar prendidas. ¿Cómo las vamos a prender? ¿No? Es lo que les decía, vamos a tirar un aleatorio y si esto es menor que la probabilidad init, entonces el estado va a ser prendido y en cualquier otro caso va a ser apagado, ¿no? Y lo demás es exactamente igual. NextConfig es una de ceros, se va a graficar lo mismo pero con un mapa binario para tener blanco y negro. Y entonces, ¿cómo es la dinámica? Vamos a inicializar una variable que se llama el número de vivos y el estado pues es el config, ¿no? El elemento de la matriz config. Recorremos los vecinos, ¿no? Usamos de x y de y para llamarle a los vecinos. Pues el número de vivos son la suma de los estados de los vecinos, ¿no? Porque son solo ceros y unos. Entonces la suma nos da exactamente cuántos vecinos vivos hay. Si el estado es 0 y el número de vivos es al menos 3, es exactamente 3, entonces el estado va a ser 1. Si es mayor que 3, es menor que 3 o mayor que 4, entonces va a ser 0, ¿no? Y ya, eso es lo único que hace. Entonces vamos a ver el juego de la vida. Entonces ahí está. Vamos a correr. Entonces si se fijan, tenemos esparcido todos esos puntitos y empiezan a tener estos tipos distintos de comportamiento. Tenemos estos puntos que se quedan fijos, que no se mueven, que podemos pensar que son atractores puntuales, y tenemos por ejemplo que es como una vara que se acuesta y se levanta, ¿no? Se acuesta, se levanta. Es una especie de ciclo, ¿no? Y aquí ya tenemos puros puntos fijos, y esta cosa de aquí, que no es ni un ciclo ni es un bueno, ya se convirtió en un punto fijo aquí, pero que vieron cómo parecía como se estuviera moviendo, ¿no? A eso le llaman un glider o un deslizador, y se considera un atractor pues que no es puntual, ¿no? Ni es un ciclo. Entonces entonces es un comportamiento emergente del modelo. Si aumentamos la probabilidad de estar encendido, digamos, todavía menor que 0.5, pero un poquito más grande, está más densa la cuadrícula, pero los posibles comportamientos de las celdas son muy parecidos. Miren, aquí están los puntos fijos, ¿no? Tenemos puntos fijos, tenemos ciclos, tenemos este otro ciclo chistoso, ¿no? Puntos fijos, ¿no? Y tenemos dos tipos de puntos fijos, ¿no? Estos y estos otros, que le llaman las pistolas. Y están las pistolas que se deslizan, y hay otras deslizantes que se llaman las naves espaciales, son como entonces todos esos son comportamientos emergentes, ¿no? Y aparecen dependiendo de la configuración. Ahora vamos a hacer el experimento de darle una configuración
eh, muy densa, con más de, digamos, punto C. No es lo más densa que puede haber, pero sí es bastante densa. Y de todas formas tenemos el mismo comportamiento, ¿no? En ese sentido es un comportamiento energético. Ok. Eh, le voy a parar aquí. La próxima clase vemos ya un módulo esta introducción a autómatas celulares. Vamos a ver vamos a dar una discusión sobre sistemas excitables y en qué sentido nuestros modelos epidemiológicos son ejemplos de sistemas excitables. Y vamos a hacer el ejemplo del autómata de Greenberg-Hastings, que trata a una epidemia como un sistema excitable. Entonces la dejamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión.